¿Qué tal, amigos y amigas de la noche? Les habla su amigo Malaquí, amo y señor de los panteones. En esta ocasión les traigo la historia más macabra que escucharán este año. Una historia donde las tumbas vivientes devoraron a todo un pueblo. Esta historia se titula La maldición del desierto. Imagina un lugar donde la muerte no es el final del camino, sino el principio de una condena eterna. Un lugar tan seco, tan hostil y tan apartado de la civilización, que ni siquiera la tierra es capaz de retener a los que ya han partido. Viajemos con la mente al norte de Chile, en pleno corazón de la región de Tarapacá. Allí, donde el mapa solo muestra una inmensa mancha marrón, se encuentra el desierto de Atacama, el lugar más árido y despiadado de todo el planeta. Si conduces unos 45 kilómetros hacia el este desde la ciudad costera de Iquique, la carretera desaparece. En su lugar, el paisaje se convierte en una llanura de sal y tierra muerta. Allí yacen las ruinas de la Noria, un pueblo fantasma que a finales del siglo XIX fue el epicentro de la fiebre del salitre. Hoy en día, no queda más que adobe derrumbado, chatarra oxidada y un silencio que te oprime el pecho. Pero si sigues el sendero que se desvía hacia una pequeña colina, te encontrarás de frente con el verdadero horror, el cementerio de la Noria. Un camposanto apocalíptico lleno de cruces negras de madera distorsionadas por el calor. Pero lo perturbador no son las cruces. Lo que ha dejado sin aliento a decenas de exploradores y científicos es el suelo. La tierra está completamente agrietada y abierta. A tu alrededor, cientos de ataúdes no están bajo el suelo, están afuera, expulsados hacia la superficie, rotos, con las tapas a un lado, dejando las osamentas y los restos momificados expuestos a la luz del sol ardiente. Los lugareños dicen que la presión y la sal de la pampa hacen que la tierra escupa la madera. Pero quienes se han atrevido a quedarse allí cuando cae el sol, saben perfectamente que la explicación científica se queda corta. Porque en la Noria, los muertos no descansan, caminan. Para entender la maldición de este cementerio, primero debemos entender la tragedia de quienes terminaron enterrados en él. A finales de 1800, miles de familias llegaron a la Noria buscando riqueza. El salitre, conocido como el oro blanco, movía la economía mundial. Pero las condiciones de vida eran un auténtico infierno, el agua potable era un lujo casi inexistente, la comida llegaba podrida y las jornadas de trabajo en las minas duraban más de 14 horas bajo un sol calcinante de más de 40 grados, solo para pasar a soportar temperaturas bajo cero durante la madrugada. Las enfermedades como el cólera, la peste negra y la viruela se propagaron como la pólvora. La peor parte se la llevaron los más débiles. El cementerio de la Noria está plagado de tumbas de niños. Pequeños ataúdes blancos que hoy en día permanecen abiertos. En algunos de ellos, el clima del desierto ha preservado vestidos de encaje gastados y zapatos diminutos adheridos a huesos resecos. La miseria era tal que los trabajadores morían por decenas cada semana. Los sepultureros, agotados y temerosos de contagiarse, apenas cavaban unos centímetros antes de arrojar los ataúdes de madera barata y cubrirlos con una delgada capa de tierra salitrosa. El dolor, la rabia y el sufrimiento de toda una población quedaron impregnados en cada milímetro de esa tierra. Cuando el salitre sintético fue inventado, la economía colapsó. A inicios del siglo XX, la Noria fue abandonada de la noche a la mañana. El pueblo se vació, dejando atrás únicamente a sus muertos. Fue entonces cuando la verdadera oscuridad despertó. Durante décadas, el cementerio quedó en el olvido, custodiado solo por los vientos de la pampa. Pero en los años 60 y 70, una plaga peor que la enfermedad llegó al desierto, los saqueadores de tumbas. Corría el rumor de que muchos mineros adinerados y jefes de las oficinas salitreras habían sido sepultados con joyas, monedas de oro y reliquias de la época. Atraídos por la codicia, hombres armados con palas y picos profanaron sistemáticamente el lugar. Rompieron los candados de los pocos mausoleos, destrozaron las lápidas y, lo más macabro de todo, abrieron las tapas de los ataúdes a la fuerza. Arrancaron anillos de dedos esqueléticos y revolvieron los cuerpos momificados buscando cualquier objeto de valor. Al no encontrar nada en muchos de ellos, simplemente dejaron los ataúdes abiertos y los cadáveres expuestos, tirados fuera de sus fosas. Aquí es donde la historia real se cruza con lo inexplicable. Los pocos habitantes de pueblos cercanos, como Pozo Almonte, comenzaron a notar algo perturbador cuando pasaban cerca de las ruinas en sus vehículos. Las luces de los faros iluminaban el cementerio a la distancia y entre las cruces desalineadas se alcanzaban a ver siluetas. Siluetas que no tenían la forma de saqueadores vivos.
Eran figuras extremadamente delgadas, translúcidas, que se movían entre las tumbas abiertas con una lentitud espeluznante. El rumor se extendió. Los saqueadores no solo habían robado a los muertos, habían roto su descanso eterno y liberado una fuerza opresiva que ahora reclamaba el desierto. La profanación masiva transformó el cementerio en un portal de actividad paranormal y apariciones que la ciencia no ha podido desmentir hasta el día de hoy. Uno de los testimonios más aterradores está documentado por un grupo de investigadores paranormales chilenos que decidió acampar a las afueras del cementerio de la Noria a mediados de la década de los 2000. A las 2 de la mañana, la temperatura había descendido por debajo de los 0 grados. El silencio del desierto era absoluto, tanto que podías escuchar los latidos de tu propio corazón. De pronto, un sonido rompió la noche. El sonido inconfundible de pasos humanos aplastando la costra de sal de la pampa. Uno de los investigadores encendió una potente linterna táctica y apuntó hacia el interior del camposanto. Lo que vio quedó registrado en sus bitácoras de viaje. Los ataúdes vacíos que habían estado tirados horizontalmente sobre el suelo de la tarde anterior, ahora estaban ligeramente movidos. Algunos parecían estar de pie. Pero lo peor vino después. Una transmisión de radio de onda corta que llevaban para comunicarse comenzó a emitir estática pesada. A través del ruido blanco, una voz infantil, distorsionada pero clara, comenzó a llorar pidiendo a su madre. Segundos después, el llanto se transformó en una risa seca, fría, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Los lugareños advierten con total seriedad a los turistas: jamás entres a la Noria después de que el sol se oculta. Quienes ignoran la advertencia experimentan el fenómeno de la fosa del desierto. Comienzas a sentir un mareo súbito, una desorientación tan severa que pierdes la noción de dónde está la salida. Sientes una urgencia inexplicable, una paranoia que te obliga a arrodillarte y a escarbar la tierra con tus propias manos, como si una voluntad externa te estuviera obligando a cavar el lugar donde vas a quedar sepultado. Incluso los conductores de camiones de carga pesada que transitan por las rutas cercanas aseguran que el velocímetro y los sistemas GPS fallan inexplicablemente al pasar junto a la colina del cementerio. Aseguran ver por el espejo retrovisor a personas vestidas con ropa de época, caminando por la orilla del camino directo hacia las ruinas, desvaneciéndose en la neblina del desierto antes de que puedas pestañear. Hoy en día, el cementerio de la Noria sigue ahí, congelado en el tiempo bajo el cielo más limpio y a la vez más aterrador del mundo. Un monumento al sufrimiento humano, al olvido institucional y a la codicia que no respetó ni la paz de las sepulturas. Las autoridades locales han intentado en varias ocasiones cerrar el paso o advertir del peligro del colapso de las estructuras de adobe, pero la verdad es que nadie quiere acercarse demasiado a poner vallas o seguridad. Las cruces siguen cayéndose, el sol sigue blanqueando los huesos humanos expuestos, y la tierra sigue crujiendo por las noches. ¿Es solo el efecto de la sal y los cambios de temperatura lo que mueve la madera de los ataúdes en Atacama? ¿O es verdad que las almas de aquellos niños y mineros esclavizados siguen atrapadas en un bucle eterno, buscando venganza contra los vivos que perturbaron su descanso? Si alguna vez viajas al norte de Chile y te encuentras frente a la inmensidad de la pampa, piénsalo 2 veces antes de mirar hacia las colinas. Porque en el desierto, la tierra tiene memoria, y no le gusta que la despierten. Si te ha gustado esta historia y quieres que desenterremos el próximo expediente paranormal de nuestra lista, déjame saber en los comentarios cuál de los casos restantes quieres escuchar. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle un me gusta para no perderte el próximo descenso hacia lo desconocido. Buenas noches. Si es que puedes dormir.